Muy bien, buenos días a todos. Damos gracias a Dios que podemos tener un momento más de compartir la palabra en este tiempo y bueno, esperemos que sea de ayuda lo que hoy podamos compartir para todos los que podamos escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Un solo versículo para leer como apoyo para nuestra meditación del día de hoy. Dicen Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué texto reconfortante para la vida y para las situaciones prácticas que nos toquen atravesar. Decíamos hace un poquito en la reunión de adoración que el creyente basa su vida no en posibilidades, sino en certezas. Y aquí hay una certeza. Dice la palabra, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es difícil comprender la magnitud de esta expresión del apóstol Pablo, pero es parte de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Hace años atrás leí un libro que solamente muchos de los que escuchan estas palabras han leído, el libro del hermano Charles Swindoll, que tiene que ver con cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Este es el título del libro. Y ahí describe una serie de situaciones humanamente difíciles de explicar, difíciles de entender, que yo diría, ¿por qué pasa esto? Sin embargo, el hermano aclara en la extensión del libro que las cosas que Dios hace siempre tienen sentido. Hoy vivimos un tiempo especial donde estamos muy preocupados por la pandemia que nos afecta. Y entonces tenemos una mirada similar. ¿Por qué dura esto tanto tiempo? ¿Ha puesto en peligro o ha trastocado, mejor dicho, nuestros mejores planes? ¿Ha puesto en peligro la salud de muchos? Y ha quebrantado la economía de otros. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que en esto haya algo positivo para destacar? Y es, hermanos queridos, precisamente lo que Dios hace. Yo creo que esta pandemia nos ayuda a entender ciertas cosas del obrar de Dios. En primer lugar, lo que dice su palabra. Uno lee Mateo capítulo 24 en el discurso del Monte de los Olivos y allí Cristo habla de estos temas. Dice que cuando estas cosas pasen, no nos confundamos o no nos turbemos, porque esto será principio de dolores. Y dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Precisamente esto que está pasando nos advierte sobre el cumplimiento de la palabra de Dios. Y nos lleva a pensar en que el tiempo, hermanos queridos, se nos acaba para extender el Evangelio, porque Cristo ya viene por nosotros. Así que en definitiva, la pandemia es un mensaje de Dios para que entendamos que la palabra haya pleno cumplimiento y que pronto el Señor viene para buscarnos, para estar para siempre con Él. Ahora yo quiero, hermanos, en este contexto, mirar tres escenarios bíblicos donde parece que lo que Dios hace no tiene sentido, pero sin embargo encierran estos tres escenarios, tres poderosos mensajes para nuestra vida y para nuestra experiencia personal. Los tres están en los Evangelios y son tres pasajes muy conocidos de la palabra de Dios. El primer pasaje lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y es el pasaje de la resurrección de Lázaro. Allí Cristo muestra que para Dios nada hay imposible. Vamos a leer algunos versículos, no todos porque es un pasaje extenso, pero para situarnos en esto que parece inexplicable, pero que tiene un mensaje potente de parte de Dios. Versículo 3 del capítulo 11 de Juan dice, enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
y a Clara, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 21. Y Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 34. Dijo el Señor: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijo entonces los judíos dijeron: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este con los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta dijo: Señor, y de ella porque es de 4 días. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús oró al Padre. Y el verso 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Bueno, parte del pasaje, hermanos queridos, extenso pero hermoso, que leemos, en donde tenemos este escenario, donde pareciera que lo que el Señor hace no tiene sentido. El mensaje fue claro: he aquí el que amas está enfermo. Y la respuesta nos desconcierta. Dice que sabiendo que estaba enfermo, solo se quedó allí donde estaba 2 días más. Y recién llegó cuando Lázaro había muerto hacía ya 4 días. Y fue recibido con algunas expresiones que hablan de cierto descontento y malestar de las personas. Marta le dijo, y después también María le dice lo mismo, la otra hermana: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como pensando que el tiempo de orar se acabó. Y los judíos decían también: ¿no podía este, con esos ojos al ciego, haber hecho que no hubiera muerto Lázaro? Sin embargo, el Señor no obró antes, sino que obró después, para mostrar quién era, que era Dios. Antes, muchos pueden obrar, pero en el después, el obrar solamente es de Dios. Él obró después, queridos, para mostrar quién era. Era Dios. Un comentarista dice: los favores más dulces del Señor son los que prenden las circunstancias más amargas. Hay 3 lecciones, hermanos, para concluir con esta historia. Primera lección del pasaje: ante la muerte, la vida. La obra en la muerte es solamente la obra de Dios. Obra que compete a Él. Por eso Cristo dijo antes de hacer esta obra: yo y el Padre uno somos. El obrar en un hombre muerto como Lázaro mostró que Cristo era Dios. Porque nadie puede hacer este tipo de obras si no está Dios con él, si no es Dios mismo. Segunda lección de la historia: el resultado de esta obra no solamente fue vida para Lázaro, sino despertó la fe de muchos presentes. Dice: muchos los judíos, cuando vieron esto, creyeron en él. Y la tercera lección de la historia es que para Dios nada hay imposible. Por eso, creer en Él es la mejor decisión que en la vida podamos tomar. Dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Parecía que no tenía sentido el obrar del Señor. Sin embargo, Él obró cuando nadie podía hacerlo, mostrando lo que realmente era. Era Dios mismo. Y esto, además de dar vida a Lázaro, despertó la fe de muchas personas. Cristo mostró que para Dios nada es imposible. El segundo escenario que quería meditar está en Juan también, capítulo 21, pasaje que también es muy conocido en la lectura de la palabra de Dios. Allí tenemos otra escena en la cual
Parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Dice Juan 21:1 que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Dice el verso 3 que Simón Pedro dijo a los discípulos: voy a pescar. Le dijeron ellos: vamos nosotros también contigo. Fueron, dice, entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando llegó amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto la red no se rompió. Y les dijo: venid, comed. Y ninguno se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y hacíamos del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Parece que en este escenario hay cosas que tampoco tienen sentido. ¿Por qué lo dejó una noche entera, sometidos al frío y al rigor de la temperatura, sin pescar nada? ¿Por qué estuvo tan lejos a la vista de ellos? ¿No era más fácil caminar por las aguas que ella podía hacer y presentarse y alentarlos ahí sin dejarlos tomar una noche de fracaso, de frío, de confusión? Parece que el escenario no tiene sentido, pero hay varias reflexiones, queridos hermanos, para pensar que lo que Dios hace tiene sentido. Primero, lo que aquí pasó pone en manifiesto la realidad de la resurrección. Esta obra es el milagro operado por un hombre que había muerto. Es el milagro de un muerto, porque Cristo había muerto. Segundo, pone en manifiesto que la muerte no tuvo acción alguna sobre él. No disminuyó la muerte en nada su poder. El mismo poder que tenía en vida lo tuvo después de haber resucitado de los muertos. Y tercero, pone de manifiesto la realidad de su persona. No era un fantasma. Habló con ellos, estuvo con ellos. Y además, según Lucas capítulo 24, comió con ellos. Pone de manifiesto, en cuarto lugar, su abundante bendición. Cantidad y calidad. 153 grandes peces. Cuando el Señor obra y bendice, lo hace así, en cantidad y en calidad. Ninguna obra comparable a la obra de bendición que el Señor puede producir. Y pone manifiesto una gran verdad, que el Señor les dijera a ellos poco antes de ir a la cruz. Él les dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Fíjense el detalle. Hombres pescadores, expertos, seguramente habrán llevado los mejores materiales, habrán utilizado el mejor horario, el lugar que ya conocían. Sin embargo, todas estas cosas conocidas, de experiencia, no les alcanzó para pescar un solo pez. Solamente cuando Cristo intervino, pasó lo que leímos. Así que hay aquí una gran lección personal. La presencia de Cristo es imprescindible para la bendición de la vida. Así que el segundo escenario muestra que solo Él puede cambiar el fracaso en victoria. Aquello que parecía sin sentido mostró el poder del Cristo resucitado y les llevó a pensar que verdaderamente era Él, aquel que vieron morir, que se levantó triunfante y con absoluto poder de entre los muertos. La lección para mí y para vos es: solo Él puede transformar el más rotundo fracaso en la más grande victoria. Pero hay que tener en cuenta a Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Y termino, hermanos, con esta sencilla reflexión, con un tercer pasaje en los Evangelios, donde también parece
que hay cosas que no cierran en la lectura y en lo que pasó. Nos vamos a la cruz en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, a mirar el pasaje que tiene que ver con el ladrón, o los ladrones, mejor dicho, de la cruz. Dice allí la palabra de Dios, en este pasaje tan conocido. Bueno, unos mayores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios y tú la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos, o justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay cosas que no cierran. ¿Por qué lo hizo? Si esta persona es una de las peores personas, un delincuente que pasó su vida sin tener en cuenta a Dios, que pasó su vida delinquiendo, sin embargo, Cristo hizo lo que hizo. Uno también puede preguntarse: ¿por qué uno sí y otro no? Otra cosa que parece no ser una historia: ¿por qué uno sí y otro no? Y hay aquí, hermanos, algunas respuestas para dar. Primero, esta obra muestra el ejercicio de un amor que ni siquiera la inminencia de la muerte pudo agotar. El ejercicio de un amor que ni siquiera la inminencia de la muerte pudo agotar. Mostró Cristo su amor y su poder sin límites, aún desangrándose, clavado en la cruz, atendió la necesidad de este hombre. Cuando uno mira la historia en otros evangelios, ve que los dos delincuentes injuriaban al Señor, pero uno paró y se dio cuenta de su necedad y miró sus propios pecados y miró la inocencia del Salvador y miró la deidad del Salvador, y entonces dijo lo que leímos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y escucho aquellas palabras maravillosas del Señor Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa de la gracia: hoy estarás conmigo. ¿Por qué uno y no los dos? Porque la gran lección del tema es que la salvación no es universal. Cristo murió por todos, pero solo son salvos aquellos que deciden creer en la eficacia de su obra redentora. Esta es la gran lección. ¿Por qué uno y no dos? Porque solamente uno creyó, el otro persistió en su negativo. Y cuán triste es ver personas que aún en los peores momentos continúan renunciando a la posibilidad de conocer a Dios. La gran lección es: Él puede salvar al peor en los peores momentos. Miremos hoy a Cristo, queridos hermanos y queridos amigos. Sí, lo que Él hace siempre tiene sentido, y en ello hay una lección espiritual para nosotros. Vivimos tiempos adversos hoy, seguramente. La pandemia nos ha pegado fuerte a la gran mayoría de las personas, y en esto los creyentes no estamos exceptuados. Pero miremos a Cristo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y miremos estos tres escenarios donde Cristo manifiesta su poder y su amor, aún ante la más grande de las incomprensiones humanas. Son tiempos de incomprensión, son tiempos de desaliento y desasosiego para la gente. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Transitemos este tema hoy preocupante de la vida, afirmados en estas convicciones. La palabra de Dios debe ser nuestro recurso, el Señor nuestro valor en este tiempo complejo que nos toca vivir. Creer en Él es la mejor opción que podemos tomar en esta hora grave que la humanidad vive. Recordemos, todo lo que Él hace tiene sentido. Lo mejor que yo puedo hacer hoy es depositar mi fe íntegramente en Él. Que Dios nos ayude para que empecemos en esto, en este día que Él nos da en su misericordia. Gracias, Dios bendiga su palabra. Amén.